En este capítulo vamos a hablar de la herencia y vamos a repasar también conceptos vistos previamente sobre los objetos. Tenéis en los apuntes un resumen un poquito más teórico de la base de lo que es la programación orientada a objetos y luego ya os va a hablar de la herencia. Vamos a verlo directamente con un ejemplo. Si yo creo una clase alumno a la que le voy a añadir una serie de atributos y, por ejemplo, un método para saber si es mayor de edad o no, por ejemplo así, vamos a suponer que ahora tuviéramos otro tipo de alumnos, que son alumnos de formación profesional. Y yo quiero crear una nueva clase, vamos a llamarla alumno FP, y vamos a suponer que estos alumnos también van a tener un nombre, también van a tener una edad y vamos a querer saber si también son mayores de edad o no. Entonces, en vez de volver a escribir todo, lo que nos dice la herencia es que yo puedo decir que alumno FP es hijo de alumno, también podemos decir que es un alumno y entonces ya heredaríamos todo lo que tuviésemos aquí. Para evitarnos problemas de permisos, por ahora vamos a decir que todo es público. Luego ya profundizaremos en el tema de los permisos. Entonces, al incluir esta sentencia, extends alumno, ya todas las propiedades públicas que tenemos aquí, tanto atributos como métodos, ya los puede utilizar directamente. Ya los hereda. Es decir, ya tengo un nombre, ya tengo una edad y ya tengo el método, es mayor de edad. Es como si todo este código de aquí estuviese puesto aquí. Entonces yo aquí lo único que tendría que añadir son las características, tanto a nivel de atributos como a nivel de métodos, que ya son propios de un alumno de FP, pero no de un alumno estándar, por así decirlo. Por ejemplo, podríamos decir que un alumno de FP pues le solicitó un email. Entonces, ¿cuáles serían los atributos de un alumno de FP? Pues sería su nombre, su edad y su email. Y con los métodos ocurriría lo mismo. Ya tenemos un método que es mayor de edad, pues podríamos hacer un método nuevo. Por ejemplo, si va a ir a la FCT o no. Al que, por ejemplo, le pasásemos las notas, un array de notas, y nos dijese pues si va a ir a la FCT o no. El cálculo sería básicamente pues ver que todas las notas son mayores que 5. ¿Vale? Y si llega al final y no he hecho un return en falso, es que todas han sido mayores o igual que 5 y ya podríamos decir return true. Bien, y esta sería la base de lo que es la herencia. Si yo ahora tengo un main en el que quiero utilizar las clases, pues las podría utilizar indistintamente unas u otras. No tienen constructores, luego hablaremos de los constructores, por lo tanto haría alumno a1 igual a new alumno y podría hacer alumno fp a fp1 igual a new alumno fp. Veremos en temas siguientes que también podré utilizar alumno, un tipo de datos padre, para llamar a una instancia hija, pero eso lo veremos en temas posteriores. Por ahora vamos a simplificarlo haciéndolo así. Y ahora podría llamar tanto a los métodos como a los atributos de uno u otro. Puedo hacer a fp1.nombre igual a Juan. No da ningún problema de compilación, porque aunque aquí no tengo el atributo nombre, como hereda todo lo de alumno, pues sí que va a tener un nombre. Puede ser una edad, y puedo invocar tanto a métodos hijo como a métodos padre. Aquí estaríamos invocando a un método padre y aquí podemos pasarle unas notas y decir que accede a la FCT. Bien, esta es la base de la herencia. Entonces lo que nos permite es reutilizar código que tengo en una clase, pues lo puedo utilizar en las clases hijas. Podría haber una clase, por así decirlo, abuela, es decir, que dentro de FP, pues imaginaos, alumno FP de primer curso, que tuviera unos datos especiales, pues sería hijo de FP y nieto de alumno y heredaría tanto las características del alumno como del alumno FP. Bien, más cosas. Puedo tener varios hijos. Por ejemplo, dentro de alumno puedo tener un alumno de FP, pero podría tener un alumno de la ESO. Para eso, entonces, creo una nueva clase, alumno ESO, y voy a decir lo mismo, que es hija de alumno.
¿Qué atributos nuevos puede tener? Bueno, pues en vez de comunicarnos por email, pues a lo mejor lo que tenemos es el teléfono familiar. Y también podría tener unos métodos diferentes. Vamos a trabajar ahora un poquito con los métodos y ver lo que es la redefinición de los métodos. Imaginaos, vamos a crear un método para los alumnos que sea notificar las faltas. Le voy a meter un nuevo atributo, public int cantidad de faltas, y le voy a crear un método que sea comunicar la falta. Public void comunicar falta. Y vamos a suponer que lo que hace es que a la cantidad de faltas la incrementa cada vez que se invoque este método y en principio nada más. Entonces yo ahora, por ejemplo, para un alumno de FP podría decir que se comportase de una forma diferente. Entonces lo que voy a decir es, voy a hacer el mismo método, pero aquí podría decir que hiciese una cosa distinta. Por ejemplo, comunicar por email. Entonces, fijaos, no incrementa esta variable. Para los alumnos de FP, aunque tienen esta variable porque la heredan, pues no la incrementa. Simplemente dicen que hay que hacer una comunicación por email. Y a lo mejor, pues los alumnos de la ESO, pues lo que hay que hacer es una comunicación por teléfono. Llamar por teléfono. Bien, cuando un método de una clase padre se redefine en una clase hija, hay que poner una etiqueta, y de hecho es el aviso que nos está poniendo aquí. No es obligatorio, el programa funcionaría igual, pero es interesante porque nos da pistas. Es decir, esta etiqueta aquí de override lo que está diciendo es, mira, este método ya está definido en la clase padre, pero quiero que se comporte de una forma distinta. Entonces, en este aspecto la herencia es muy flexible, porque yo heredo los atributos y métodos del padre, pero puedo redefinir algún comportamiento si no me gusta cómo se comporta. Vamos a dar un paso más. Aquí ocurriría lo mismo. Vale, bien, pero ahora imaginemos que en el caso del alumno de la ESO no es que lo redefina por completo, no es decir que no quiere hacer absolutamente nada de esto. Imaginemos que lo que quiero es hacer lo que hace el padre, pero además llamar por teléfono, es decir, que el método en realidad fuese así. Quiero, como en el caso del padre, incrementar las faltas, pero luego además quiero que se le llame por teléfono. Si os fijáis aquí, pues hay como una duplicidad de código, y si mañana quisiese cambiar este código, pues porque las faltas se aumentan de otra forma, pues tendría que modificarlo en dos sitios. Siempre vamos a tratar de evitar esas duplicidades de código. Entonces, yo en un método de una clase hija puedo invocar a los métodos de la clase padre. Y para referirnos al padre tenemos la palabra reservada super. Igual que this se refería a él mismo, super se refiere a la clase padre. Entonces yo haciendo super comunicar falta, estoy invocando al método del padre y por lo tanto ejecutando estas líneas. Y luego, pues el código que yo le quiera añadir. ¿De acuerdo? Así no habría duplicidad. En ambos casos decimos que está habiendo una sobreescritura del método y por eso ponemos la etiqueta override, pero aquí lo que hay es realmente una ampliación del método padre, porque invoco al padre y luego hago más cosas. En este caso sí que es una sobreescritura pura, por así decirlo, en la que cambia totalmente la tarea que hace ese método. Bueno, avanzamos. Otro tema importante es el de los constructores. Por aquí lo hemos obviado, no hemos creado constructores en ninguno de los tres casos, ni el padre ni los dos hijos, y está comportándose, como hablábamos en las clases sencillas, con los constructores por defecto. Pero vamos a ver qué ocurre con los constructores en unas clases hijas. Bien, cuando yo no creo un constructor, como ha sido en estos casos, él me crea uno por defecto. Es decir, esto hubiera sido lo mismo que hacer esto. Es decir, un constructor vacío. Y realmente cualquier constructor que creemos, lo primero que va a hacer va a ser llamar al constructor padre. Si no lo ponemos explícitamente, pues él lo llama. ¿Cómo se llama el constructor padre? Pues con esa palabra super que habíamos visto previamente. Es decir, esto que estamos viendo aquí se construye por defecto en cualquier clase si no creamos constructores. Es decir, se crea un constructor vacío que lo único que hace es llamar al constructor vacío, por así decirlo, o por defecto, mejor dicho, sería por defecto, de la clase padre. Esto es lo que ocurre si no creamos constructores. Si creamos constructores, pues bueno, esto es lo de siempre, podemos pasarle los parámetros que queramos, pero la primera línea de un constructor
hijo va a ser la llamada a un constructor padre. Tiene que ser obligatoriamente así. Y si no lo hacemos, él lo va a hacer por nosotros. Por lo tanto, haríamos public alumno fp. Vamos a pasarle como parámetro todo lo que necesita un alumno. Y un alumno va a necesitar un nombre, una edad y un email. Vamos a suponer que la cantidad de faltas la ponemos a 0 directamente. Como estábamos comentando, la primera línea va a ser llamar al constructor padre. ¿Qué constructores padre tengo aquí? Por ahora ninguno. Pues por lo tanto, lo que tendremos que hacer es algo como esto. Y si no lo hacemos, él lo va a hacer por nosotros. Entonces, esta línea es opcional porque la va a hacer él, pero lo que tenemos que tener claro es que esto va a ocurrir, que él va a llamar a un constructor por defecto. Si no le ponemos ninguno, pues el constructor del padre. Y luego ya sí que podríamos hacer lo que quisiésemos aquí. En teoría, para hacerlo bien, este nombre y esta edad se la deberíamos pasar al constructor padre y nosotros aquí lo único que deberíamos hacer es decir que el email es igual al parámetro que me pase. ¿De acuerdo? El problema que es que no tenemos constructor padre. Entonces deberíamos empezar por aquí. Vamos a hacer un constructor en la clase padre en el que simplemente asigno valores. Y ya lo tengo listo. Fijaos, acabo de modificar la clase padre y la clase hijo me empieza a dar un error. ¿Qué error me va a dar? Pues estábamos diciendo que un constructor de una clase hijo lo primero que hace es llamar al constructor padre. ¿Que no le ponemos ninguno? Pues llamo al constructor por defecto. ¿Y qué está ocurriendo en la clase padre? Que en cuanto yo ya creo un constructor, ya no se crea el constructor por defecto. Por lo tanto, esto me da error. No existe este constructor por defecto en la clase padre. Si vemos el mensaje, pues nos está diciendo eso, que estoy llamando a un constructor padre sin argumentos y no existe, porque el que existe se le pasan 2 argumentos. La solución entonces, que es lo que tiene más lógica, es llamar al constructor padre con los parámetros que necesita. Necesita una cadena y una edad. Aquí tenemos una cadena, que es n, y aquí una edad. Es decir, los parámetros que me pasan al constructor hijo, 2 de ellos se los paso al padre y que haga el trabajo, digamos, de los atributos del padre, y yo lo que es propio del alumno FP, que es el email, lo cubro aquí. Y esta es la estructura típica que vamos a tener siempre. El alumno eso, que yo no lo he tocado, ahora está empezando a tener un error. ¿Por qué tiene un error? Pues otra vez por lo mismo. Como no tiene ningún constructor, él internamente está haciendo esto. Está creando un constructor por defecto que llama al constructor por defecto del padre. Y volvíamos a decir lo mismo, que no existe, por lo tanto da error. ¿Vale? Entonces, simplemente por crear un constructor en la clase padre nos produjo 2 errores en las clases hijas por este comportamiento. Entonces lo que tendríamos que hacer sería crear un constructor similar al del alumno FP. Vale, al que me pasan lo mismo, nombre, edad y un teléfono familiar. Y ya tendríamos todo funcionando correctamente. En cuanto al main, pues obviamente aquí estábamos invocando a constructores por defecto que ahora nos están dando problemas porque no existen tales constructores. Por lo tanto, haríamos algo como alumno Juan de 20 años y tendríamos a uno de FP que es Ana de 22 y con un email ana@gmail.com. Podríamos también hacer un alumno de la ESO con un número de teléfono cualquiera. Bueno, entonces es importante entender bien el funcionamiento de los constructores, cómo son esas llamadas entre unos y otros. Y ya, bueno, para ir terminando el tema, vamos a hablar un poquito de los modificadores de acceso que estábamos hablando antes. Entonces, decíamos que lo público se veía a lo largo de todo un proyecto, no tiene ningún tipo de restricción. Y lo privado no se tenía acceso fuera de la clase. Por lo tanto, si yo hago, por ejemplo, la edad, que es privada, pues si yo, por ejemplo, aquí quisiese hacer cualquier cosa con la edad, por ejemplo, mostrarla por pantalla, pues me va a producir un error porque dice que esta clase no tiene un atributo edad. En cambio, si yo le digo el nombre,
pues me lo puede mostrar sin ningún tipo de problema. Una aclaración, yo estoy utilizando thisNombre porque aunque esté definido en el padre, es un atributo propio de esta clase alumno de la ESO. Por lo tanto, no hace falta poner supernombre, podemos ponerle thisNombre. Pero en el caso de la edad, como es privada, pues no lo va a ver. Es decir, se cumple lo que estábamos viendo hasta ahora. Público se ve a lo largo de todo el proyecto, privado solo se ve en la clase en la que está, no se tiene acceso a él. Hay un tipo de modificador adicional que es protected. Solo tiene acceso a un atributo protected la clase y sus clases hijas. Entonces, si yo quiero que esta edad la pueda utilizar en las clases hijas, pero no quiero que se vean otras clases, la pondría protected y ya desaparece el problema aquí, ¿vale? Entonces, protected va a ser que solo hay acceso tanto para la propia clase, que se la va a tener siempre aunque sea privado, pero también sí tienen acceso las clases hijas y no tienen cualquier otra clase, no podrá tener acceso a ella. Otro tema que a veces crea un poco de confusión es si yo hago la clase privada, pero le hago un getter y un setter, ¿qué ocurre? ¿Puedo acceder a la edad o no puedo acceder a la edad? Pues bien, obviamente no puedo acceder a la edad porque es privada, pero sí puedo acceder al getter. Y entonces sí que indirectamente sí que puedo acceder a sus valores, ¿no? A veces se genera la duda, bueno, pero es que si es privado no existe, no tiene ese atributo edad. Sí que existe, el tema es que está bloqueado su acceso, no tiene acceso, pero el atributo existe como tal y de hecho mediante el getter pues podemos recuperarlo. Y con esto terminamos todo. Decir que los objetos en Java todos están dentro de una jerarquía y que en la cabeza de esa jerarquía está el object. Entonces, poner public class alumno sería lo mismo que poner esto, es decir, que hereda de objeto. Y de hecho, en la clase object hay definidos ciertos métodos, como por ejemplo puede ser el toString. Vamos a hablar un poco de toString. Le voy a decir aquí que me muestre el alumno A1 y el alumno AFP1. Y si os fijáis, pues lo que me muestra es esto: el paquete en el que está contenido, la clase, el nombre de la clase y un número que representa la dirección de memoria. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues porque alumno no tiene un método definido toString. Decíamos que el println mostraba el método toString de lo que le pusiésemos, o sea, de un entero, sea de cualquier objeto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que a mí me muestre una cosa distinta? Redefinir ese método toString que está en la clase object, en esa clase primera de todo. Entonces, toString me va a devolver una cadena y no tengo que pasarle ningún parámetro. Fijaos que ya me da el aviso de que estoy haciendo un override. ¿Por qué? Porque estoy redefiniendo ese método que está definido en la clase object, que es la clase padre de cualquier objeto. Bien, ahora aquí entonces tendríamos simplemente que componer una cadena con lo que quiero que me devuelva. Pues puedo decirle que me devuelva el nombre, concatenado, con unos paréntesis, con la edad. Algo así. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, ahora ya veis que ya no me da esa pintada extraña, sino que da lo que yo le diga, ¿vale? Porque estoy redefiniendo el toString de la clase object, pues lo estoy redefiniendo en la clase alumno. Y cuando lo redefino, también para sus clases hijas, como es el caso de FP1, también queda redefinido. Es decir, es todo una jerarquía. Y con esto terminamos este vídeo. Hasta luego.